Bueno, pues seguimos con las presentaciones aquí en el stand de Babidibú y tenemos ahora en esta ocasión a la autora de Bolín, Lola Prieto. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué esta nueva experiencia para ti de presentar tu obra aquí con Babidibú? Y bueno, cuéntanos un poquito de qué va tu libro y a quién va dirigido. Pues lo primero, la verdad, muy contenta de estar aquí después de toda la pandemia, porque Bolín surgió en pandemia, y la verdad que muy contenta de poder empezarle a dar un poco de vida, de presentarlo, de hacer que llegue a los peques, que sí que es verdad que, bueno, en nuestro caso surgió como un proyecto en la universidad, como un trabajo que teníamos que hacer, y al enseñárselo a varias personas, la verdad es que me dijeron que les gustaba mucho, que pensaban que tenía como unos valores y unas características diferentes a todo lo que habían leído antes. Es un cuento que trata la diversidad familiar desde una perspectiva de, digamos, niños muy pequeñitos y de una manera muy natural para que ellos puedan sentirse identificados con la protagonista a la hora de entender el cuento, ¿no? Más allá de quizá una moraleja muy compleja, simplemente es un tema bastante sencillo, pero que hace que ellos se puedan sentir identificados con mucha facilidad. Y bueno, ¿qué te inspiró a ti a decir este es el momento de publicarlo? Pues este cuento en parte va dedicado a una persona muy especial, que es mi mejor amiga, que, bueno, Bolín era el nombre que ella tenía como de pequeña en su familia. Yo también soy hija de mamá soltera, entonces era un poco, para nosotras a veces de pequeña era como un poco tabú, ¿no? El tener que sobreexplicar nuestra situación y sentirnos un poquito diferentes quizá. Pues este cuento ayuda en parte a visibilizar y normalizar todos los modelos que hay y muchos que nos hemos dejado fuera, pero un poco para que incluso cuando tú le cuentas el cuento a los niños, ellos mismos te dicen, pues mis papás se están separando, o mis papás han adoptado a una hermanita. Entonces para ellos es muy fácil sentirse identificados y creo que es lo mejor, ¿no? Cuando lo estás contando ellos mismos pueden interactuar y aportar cosas al cuento. O sea que al final es transmitir esos valores de igualdad y también de que todas las familias son válidas, ¿no? Exacto, exacto. Ya no solo válidas como tal, ¿no? Porque parece que el término válido necesita una aprobación, sino que todas las familias son reconfortantes, que todas las familias son un punto de apoyo, un pilar independientemente del número de miembros que tengan. Perfecto. Y en el proceso de edición del libro, bueno, nos damos cuenta de esas bonitas ilustraciones. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso con el ilustrador, hombre, que también es parte muy importante y que a Bolín le da una característica muy especial, ¿no? Yo creo que en el caso, bueno, en todos los cuentos las ilustraciones tienen un peso muy importante, pero en el caso de Bolín especialmente, bueno, Jessica es una genia. La verdad es que desde el principio supo captar muy bien la idea, estuvimos muy comunicadas, pasé bastante tiempo intentando buscar, tenía muchas ganas de que fuera una ilustradora, también una ilustradora un poco que tuviera mis valores, mis principios, tuvimos una entrevista con ella y la verdad que desde el principio nos comunicamos súper bien y creo que el éxito de Bolín en realidad está siendo en parte por las ilustraciones, porque realmente es una portada, digamos, muy sencilla en la que sale la protagonista y nada más, pero yo tenía muy claro que lo que quería era que se viera esa protagonista y que los niños ya desde el principio, sin saber de qué iba la historia, les llamara la atención. Bueno, y a nivel personal, bueno, has contado los valores que tiene, por ejemplo, dentro de que te han inspirado, ¿no? A ellos. ¿Qué otros valores puedes destacar de Bolín? Pues yo creo que sobre todo, más allá de la diversidad, es ese respeto, esa comunicación, ¿no? Que también se transmite entre familias y profes, que para mí, por mi profesión, también es muy importante, y esa necesidad de un poco de sentirse bien con lo que tenemos y aprender a valorar lo que tenemos, que creo que a veces se nos olvida, ¿no? Entonces, aceptación creo que también sería uno muy importante. Bueno, y en el momento que das el paso de publicar la obra, ¿cómo llegas a Babidibú? ¿Cómo nos encuentras a nosotros? Pues bueno, teniendo en cuenta que era una época un poco fea, porque estábamos todos, esto fue, pues te estoy hablando de mayo del 2020, estábamos todos encerrados y tampoco podías salir de casa, ¿no? Porque quizá lo ideal hubiese sido ir a cualquier sitio, ojear unos cuantos cuentos y ver qué editoriales había, ¿no? Entonces estuve haciendo mucha investigación por internet y la verdad que, aparte de gustarme y sonarme ciertas obras que ya teníais de otras autoras, autores noveles y muy jóvenes también, leí buenos comentarios, buenas críticas, también desde el primer contacto sentí bastante apoyo por parte de la editorial y por parte de Rafa, que era el editor,
y la verdad que fue un proceso muy sencillo teniendo en cuenta las circunstancias del momento, que no te podías reunir con facilidad, que no podías salir, que quizá era un momento un poco atrevido, ¿no?, para empezar con todo el proyecto, pero la verdad que muy bien y muy contenta con el resultado. Bueno, era un momento complicado, pero al final ha merecido la pena. ¿Cómo te ha apoyado tu familia o cómo ha influido en este paso de cara a editar tu libro? Pues la verdad es que fueron los primeros un poco en animarme, porque además el momento económico tampoco era el más adecuado. Y bueno, mi hermano se dedica a todo el mundo del marketing y propuso hacer una campaña de crowdfunding, que yo al principio pues era algo que no veía muy bien, ¿no?, porque yo pensaba, ¿cómo es eso de pedir dinero por adelantado? Y luego, entonces yo como que no lo entendía, y la verdad es que él puso mucho de su parte, creó el Instagram, desde mi familia igual, un montón de gente que yo no me imaginaba, gente que llevaba años sin hablar, sin ver, que no tienes contacto. La verdad es que no solo llegamos al objetivo, sino que lo superamos, y la verdad es que muy contenta con el resultado y con el apoyo y ya no solo el apoyo inicial, que creo que es primordial, sino cuando de repente en Instagram te llega un mensaje de una mamá que te comenta, pues me han leído el libro en el cole y me encanta, o de otra mamá que te dice, yo soy mamá monoparental y con este cuento he conseguido que mi hija entienda que es totalmente normal y que puede estar contenta con lo que tiene. Entonces creo que eso también ha influido mucho un poco en la manera de sentirte reconfortada, ¿no?, con el proyecto. Bueno, es que al final lo que es el marketing y las redes ahora mismo es lo que hace falta, ¿no?, para promocionar el libro. No es solo publicarlo, sino también la promoción. Nosotros en el caso, por ejemplo, de Babidibú, fue uno de los primeros sorteos que hicimos, funcionó muy bien y nos gustó mucho tenerlo. ¿Cómo han influido las redes sociales, en este caso, por ejemplo, mencionabas Instagram, en tu caso para hacer llegar tu libro a mucha más gente? Pues en realidad esto es responsabilidad prácticamente de mi hermano, porque yo no soy nada millennial, aunque sí que me corresponde por época, las redes no se me dan bien. Entonces sí que me enseñó mucho, sí que insistió mucho en la importancia de ellas. Hicimos muchos sorteos con otras autoras, con gente quizá maestras que tenían muchos seguidores, o mamás que entendían mucho de este tipo de literatura, ¿no?, de más cuidadosa, quizá más enfocada hacia el niño, y gracias a eso, pues gracias a varios sorteos y demás, pues la campaña salió muy bien y también hemos conseguido llegar quizá a personas que no conocíamos de antes, claro. Bueno, y tú personalmente estás relacionada con la educación, ¿no? ¿Qué te dicen a lo mejor tus alumnos o compañeros cuando dicen, mira, es que yo he publicado un cuento y es esta maravilla? ¿Cuál es su reacción? Pues la verdad es que es curioso, porque es algo que me da mucha vergüenza y me cuesta mucho presumir, ¿no?, de ello, que sería lo normal. Yo ahora mismo estoy trabajando en un colegio muy grande y creo que lo saben como 3 personas, y una de ellas es mi compañera de aula, que justo además ayer se lo regalamos y estábamos las dos llorando de la emoción, todos los niños firmando, todos los niños, porque además les decías, bueno, ¿y cómo se llama la protagonista? Y ellos te decían, Lola. Digo, no, esto sabe quién lo ha escrito, ¿cómo se llama la protagonista? Entonces me da vergüenza, pero sí que es verdad que una vez que se lo lees están casi más orgullosos ellos del resultado que yo. Sí que es verdad que es algo que me da mucha vergüenza, pero bueno, poquito a poco incluso muchas familias en otros coles que he trabajado han insistido en comprar el libro, siempre han estado muy por la labor, te escriben mails a través de la plataforma del colegio contándote lo mucho que leen el cuento, así que la verdad es que es muy reconfortante. Bueno, y cuando uno de los padres a lo mejor o los alumnos descubren eso, que tú has escrito un libro, ¿cómo les convences tú? ¿Qué le dirías para decir, oye, ¿por qué tienen que tener bolín un niño de esta edad tiene que tener este cuento? Pues te diré que en muchas ocasiones, por no decir en ninguna, no he tenido que convencer a nadie. A raíz de leerlo en clase han llegado a casa y han sido cuando me han escrito preguntando ¿quién es Bolín? ¿Por qué no lo tengo en casa? ¿Y dónde lo puedo conseguir? ¿No? Sí que es verdad que si yo tuviera que vender, digamos, a Bolín, quizás sería una manera muy sencilla de solucionar como conflictos o tabúes que hoy en día para los niños pueden ser un problema o una situación incómoda, como por ejemplo una separación, una adopción, una pérdida de un familiar muy cercano, por ejemplo, porque también se ve reflejado de alguna manera. Por ejemplo, una de los protagonistas tiene 2 abuelas, entonces es una manera bastante liviana de tratar cosas que quizá son complejas de comprender para un niño tan pequeño. Claro, bueno, y tú que bueno, te dedicas profesionalmente a la educación, pero estás muy relacionada ya con la escritura, ¿cuáles son tus planes de futuro como escritora? Esa es la pregunta del millón. La más preguntada es, ¿va a haber Bolín 2? ¿Va a haber Bolín va a algún sitio? Por ahí voy yo, ¿eh? Entiendo. No lo sé. La verdad es que sí que sería muy buena idea que Bolín fuera el hilo conductor de diversos temas, pero no me gustaría perder la esencia de que Bolín lo que trata es
una temática, digamos, que yo quería cubrir, que en este caso es la diversidad familiar. Entonces, el momento en que yo vea salió también un poco de una necesidad que yo vi dentro del aula y una necesidad de cubrir un proyecto, digamos. Si en algún momento yo veo que hay otra necesidad que yo pueda cubrir y que pueda dar forma a través de Bolín, será Bolín. Si es otro personaje, será otro personaje. O sea, ideas hay, pero bueno, poco a poco. Bueno, pues si las ideas salen, te animamos a que cuentes con Babidibu de nuevo. Y bueno, Lola, te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotras y nada, que te deseamos todos los éxitos profesionales y personales en el futuro. Muchas gracias. Gracias a vosotros por este tiempo y por vuestra atención. Pues muchas gracias.